a Revista Colombia Afro TV. Nuestro tema de hoy es población afrocolombiana y ley de regalías. Y nuestros invitados son el exdirector de Planeación Nacional, Diego Dorado, el secretario de Planeación del Cauca, Edward Hernán Mina Carabalí, y una líder de Espacio Afro de Consulta Previa, Idalmi Minota. Bueno, primero voy a confirmar que me puedan escuchar todos. Feliz noche, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Me escuchan perfecto? Perfecto, buenas noches. Bien. Buenas noches. Bueno, les voy a agradecer, de pronto le voy a pedir al secretario de Planeación si nos colabora de pronto quitando la máscara, si se puede, de ser posible, se lo agradecería, si no, pues entendemos obviamente que el espacio pueda estar complicado. Les voy a agradecer la brevedad en las respuestas. Tengo varias preguntas, entonces podemos utilizar 1 minuto y medio para cada una de las respuestas. Asegúrense, por favor, de que tengan el micrófono encendido. Y me gustaría iniciar con el subdirector de Planeación Nacional, Diego Dorado. Diego, en breve, ¿cuál es el propósito principal de la nueva ley del Sistema General de Regalías? Bueno, primero que nada, pues muy buenas noches a todos y un gusto estar acá. El secretario de Planeación, mi querida Idalmi, que viejos recuerdos en todo el proceso de la consulta previa. Tal vez yo diría que son dos elementos muy importantes. El primer elemento es el tener presente que el modelo de regalías que se aprobó en el año de 2012, de la famosa mermelada, generó un efecto no muy positivo y es que comenzó a desincentivar que en las diferentes regiones productoras se pudiera hacer exploración para futuras explotaciones de hidrocarburos o en las regiones, digamos, en las regiones de manera amplia. Entonces generó un poco una reacción negativa porque las comunidades decían, no, pues vamos a someternos a todo este tema y pues no vamos a recibir las regalías que antes las otras comunidades habían recibido. Y el segundo motivo es simplificar el proceso. De hecho, hay una gran literatura y una gran experiencia mostrando que el sistema general de regalías había en cierta forma colapsado por la cantidad de proyectos que no se lograban, digamos, madurar debido a los procesos de formulación o a las exigencias de formulación. Frente a este segundo punto, pues yo tengo una serie de posiciones un poquito más críticas, pero pues digamos que eso también estuvo de presente. Y un tercer elemento que también incluiría, a pesar de haber dicho dos, y es un reconocimiento a la autonomía territorial. Los municipios y los departamentos decían un poco por qué tenemos que estar sometidos a ese modelo de gobierno nacional, gobierno departamental, gobierno municipal para aquellos recursos que son mis recursos, que son las asignaciones que nosotros manejamos. Entonces, yo diría que esas tres razones para ser muy concreto. Perfecto. Doctor Edward, a su juicio, con la nueva ley de regalías, ¿ganaron o perdieron los departamentos y municipios no productores minero-energético? Bueno, buenas noches. Permítame dar un saludo muy especial a toda la audiencia en nombre del señor gobernador Elías Larrondo Carabalí del gobierno de los 42 motivos para avanzar. Efectivamente, para el caso del departamento del Cauca, los municipios del departamento y los municipios no productores obviamente tuvieron un comportamiento positivo, es decir, un balance positivo de la reforma del sistema, en el sentido que desde el punto de vista de las asignaciones directas que tienen previsto recibir en el bienio 2021-2022 efectivamente es superior a la estimación de recursos que se recibirían frente a la anterior reforma, a la vigencia de la anterior ley. En el caso del departamento del Cauca, por ejemplo, las asignaciones directas que se estimaban para este bienio 21-22 en el marco de la anterior regulación, de la anterior ley,
ascendían a algo así como a 3.700 millones de pesos. Con la reforma, el departamento y los municipios van a terminar recibiendo cerca de 14.000 millones de pesos. Sin embargo, hay que precisar un elemento y es el siguiente. De esos 14.000 millones de pesos, cerca de 3.000 millones de pesos lo recibe el departamento como ente territorial y los otros 11.000 millones de pesos lo reciben en conjunto el resto de los municipios. Eso desde el punto de vista de las asignaciones directas. Sin embargo, desde el punto de vista de las estimaciones de recursos o de los recursos que tuvieron disponibles el departamento del Cauca comparado con el bienio anterior, 19-20, el departamento sí recibió digamos, un golpe muy duro en términos de la posibilidad de inversiones, puesto que los fondos regionales se disminuyeron en cerca del 60%. Lo propio pasa con lo relacionado con el Fondo de Ciencia y Tecnología. También los recursos programados para el bienio 21-22, comparados con los recursos que se recibieron en el bienio 19-20, también tiene una disminución de cerca del 70%. O sea que el balance es relativamente mixto. Hay un golpe muy duro en términos de los recursos que el departamento como tal, el departamento como ente territorial, terminó recibiendo en la programación de inversiones o de recursos a recibir en el bienio 21-22. Correcto. Y Dalmi, feliz noche. Y me gustaría saber, ¿la Comisión Consultiva de Alto Nivel y el Espacio Nacional para Consulta Previa están conformes de alguna manera en el capítulo de la Ley de Regalías dedicado específicamente a las comunidades negras? Yo empiezo por resaltar lo positivo. Lo positivo es que hoy contamos con una instancia que va a definir sobre el 1.1% que nos corresponde del total de las regalías del bienio. Tenemos eso y la instancia es autónoma para todo el ciclo de regalías. Pero lo negativo es que siendo nosotros el 10.6% de la población colombiana según el censo del 2005, que es con el que nosotros estamos trabajando porque quedó muy mal hecho el del 2018, nos correspondiera y no pudimos lograr más el 1.1% de las regalías. Y siendo la población indígena el 4.4% le correspondiera el 1%. Entonces, realmente, si es de alguna forma injusto que no se revisen los porcentajes de la población, de la proporción poblacional para esta asignación de recursos. Me alegra mucho que esté el doctor Dorado, con quien estuvimos en estas discusiones, concertaciones, y no pudimos lograr más de allí. Eso es parte de lo negativo. Y lo otro es que por un error estratégico teníamos participación con voz y voto en todos los OCAT. Fue concertado, fue protocolizado en el acuerdo de consulta previa y luego se va a discusión en el Congreso, y violando el principio de los acuerdos son para cumplirse y los acuerdos protocolizados se tienen que respetar, salimos del Congreso con voz pero sin voto. Entonces creo que allí están las dos posturas, pero indudablemente consideramos que en esta norma sí hemos ido avanzando y esperamos que haya un mejor avance en la siguiente reforma que seguramente se va a dar y que en ella podamos corregir las asignaciones y las distribuciones que se hace, porque nuestros territorios colectivos, especialmente el Pacífico y algunos territorios de la costa Caribe, están siendo explotados legal e ilegalmente y no alcanzan lo que se da para nosotros poder corregir desde la inversión social y desde la restauración de los pasivos ambientales con estas regalías. Con base a lo que venimos hablando de esto de la estimación, ¿qué creerían ustedes que sería un monto correspondiente que realmente aplique para esto? ¿Acerca de qué monto total los recursos de regalías recibirían las comunidades negras en 2 periodos, o sea, en periodos de 2 años simplemente? Esta pregunta es en general, Debería ser el entonces podemos empezar. 10.6%, que es debería ser Ok. el 10.6%, que es nuestra proporción, nuestra población. Somos el 10.6%
mal contados en el 2005 y pésimamente contados en el 2018, y las regalías asignadas a nuestros grupos étnicos deberían ser consecuentes con la proporción poblacional. Doctor Diego. Bueno, claramente, digamos que la posición de Almi es una posición, además, matemáticamente muy lógica. Es decir, somos 45 millones de habitantes, hagamos una distribución en función de la población. Sin embargo, creo que hay que empezar por pensar cuál es el verdadero objetivo de los recursos de regalías y cuál es el verdadero fin, digamos, que buscan esos recursos, y es pensar en el futuro, es crear condiciones para mejorar el futuro y sobre todo para que las regiones productoras dejen de ser dependientes del petróleo. Doy un pequeño ejemplo. Hoy en día tenemos una situación muy compleja con el Cesar y la Guajira, que son dependientes del carbón, y el carbón es uno de esos productos minero-energéticos que están un poco en cuestión debido al Acuerdo de París. Luego, ¿qué va a pasar con esas comunidades el día de mañana, con esos municipios? Entonces, creo que debería uno pensar en una fórmula mixta, una fórmula que tenga muy claro el uso de los recursos para mejorar la productividad de las regiones, reducir la dependencia de las regiones de los recursos de regalías y, sin duda, un elemento poblacional, como Hidalgo lo está resaltando. Uh-huh. ¿Y cuál sería la opinión de Edward? Creo que tienes el micrófono apagado. O sea, la pregunta es Ahora muy sí. interesante porque se refiere al capítulo étnico que tiene la reforma del Sistema General de Regalías. El departamento del Cauca, como ustedes muy bien lo conocen, es un departamento que tiene cerca del 40% de su población como población étnica, es decir, algo así como el 21% de población indígena, otro tanto, cerca del 20% también de población afro. Distribuidos en el caso de la población indígena son 113 resguardos, que ellos ya reciben unos recursos importantes en materia de transferencias de la nación. Y en el caso de la población afro, pues tienen, digamos, cerca de 44 consejos comunitarios distribuidos y también distribuidos en distintas organizaciones. Las estimaciones que nosotros hemos hecho un poco de los recursos que se van a recibir en estos 2 años dan cuenta de cerca de 550 millones de pesos derivados de lo contenido en el artículo 71 de la reforma de la 2056. Y allí se destacan, digamos, las asignaciones que recibirán municipios como Guapi, como Buenos Aires, como Piamonte, como Timbiquí, que son, digamos, perdón, en el caso de Timbiquí, que son poblaciones con una mayoría de población afro. Eso en el marco de lo contenido en el artículo 71, un poco más de 550 millones de pesos. La pregunta se refiere a las estimaciones. También es importante aclarar que la ley 2056 habilita, digamos, una especie de fondo o unas asignaciones que están estimadas en cerca de 147 mil millones de pesos, a los cuales las comunidades afro de todo el país podrán acceder a esos recursos para financiar proyectos que sean de su interés, un poco en la línea que planteaba Diego, en el sentido de que esas inversiones se hacen pensando mucho en el futuro de estas regiones y de estas poblaciones. Entonces, desde el punto de vista departamental, las estimaciones son del orden de poco más de 550 millones de pesos. La ley habilita un fondo o una asignación de 147 mil millones de pesos para asignaciones en temas de desarrollo de las comunidades negras, y también habilita una asignación para temas ambientales de cerca de 22 mil millones de pesos, para que el conjunto de las comunidades afro de todo el país puedan acceder a esos recursos a través de las convocatorias que se destinarán para ello. También es importante destacar que en el caso del departamento, ¿sí? Hay unas asignaciones que a través de
digamos, de los proyectos en cada uno de los municipios, que son finalmente ellos los que priorizan y aprueban las asignaciones destinadas a las comunidades afro, se convierten en una alternativa también para que estas comunidades puedan acceder a recursos para el financiamiento de los proyectos de desarrollo que estimen conveniente para sí mismas. Correcto. Más adelante vamos a hablar del tema de los proyectos, pero me gustaría hacerle una pregunta a Diego también, y es que el artículo 88 de la Ley 2056 del que mencionaba Edward, del 2020, habla de 1.1 puntos porcentuales de asignación para comunidades negras, y el numeral 2 del artículo habla de 48, de 2.3 puntos porcentuales de financiación en los proyectos. ¿A dónde iría entonces esta diferencia que hay entre estos dos? No, pues, a ver, Vanessa, yo quisiera aquí, y de pronto voy a robar unos minuticos o un momentico, como para explicar varias cosas. En esta pregunta en particular, a ver, hay un cambio muy importante entre el, el esquema de las regalías del 2012 y el nuevo esquema de regalías. Y es que los recursos de las comunidades étnicas se agruparon, por así decirlo. En la ley anterior, en la del 2012, pues básicamente le decían a las comunidades étnicas, ustedes pueden tener hasta un porcentaje de acá, ustedes pueden tener un porcentaje de acá y otro porcentaje de acá. El año pasado, en el marco del Observatorio del Trazador Presupuestal, una iniciativa que tenemos desde mi empresa en términos de monitorear y ayudar a las comunidades a entender cuáles son cómo se están usando los recursos, hicimos un cálculo de cuántos eran los recursos que se habían destinado para el enfoque diferencial entre el 2012 y el 2019. ¿Qué encontramos? Encontramos que las asignaciones que estaban definidas por ley no se cumplían porque se decía que era hasta. Y otras asignaciones también definidas por ley, pero que definían un porcentaje dentro del manejo de las asignaciones directas, en efecto, sí superaban. O sea, había una combinación. La combinación de las dos, de todas formas, era inferior a lo que en total se esperaba se debió haber recibido para el enfoque diferencial entre el 2012 y el 2019. ¿Pero a qué se debe esto? Se debe a un tema en la estructuración de los proyectos. Ese es un tema largo que espero que toquemos ahorita más adelante. En esta reforma se trató de agrupar, y entonces cuando se dice ese 2.3, es un 2.3 del total de regalías, lo cual da un monto importante, pero es para distribuir entre las comunidades NARP, las comunidades indígenas y el pueblo rom. Tengamos presente que el concepto étnico en Colombia incluye las tres. La versión del 2012 estaba incluyendo solamente dos, estaba omitiendo el pueblo rom. En este caso incluyó el pueblo rom. Entonces, es importante tener presente. De hecho, para las comunidades étnicas, para las comunidades NARP, en este bienio de regalías, pues están recibiendo, por un lado, por asignaciones directas, de cerca de 3.8 billones que son las asignaciones directas que se distribuyen entre los departamentos y los municipios. Entonces deben destinar 2% de las asignaciones directas para comunidades étnicas y los municipios 4.5. Y aquí viene uno de los puntos muy importantes que mencionó Hidalgo, y es que las comunidades NARP van a tener un representante en la comisión rectora con voz para los temas, con voz y voto para los temas étnicos, pero para los otros temas, pues no tiene voz y voto. Pero en el tema, esa representación es muy importante porque va a ayudar a arreglar, digamos, a hacer la distribución más adecuada de ese 2% de los departamentos y ese 4.5% de los municipios. Por otro lado, por el concepto de inversión local,
de inversión local, las comunidades étnicas que tienen que es donde está ese 2.3, que reciben el 1.1, es decir, los otros, los indígenas y los rom se quedan con el 1.2, lo distribuyen entre ellos, y ellos, que es el concepto de inversión local. Y ese concepto de inversión local, que para este año son, si mal no estoy, 169 mil millones, si mal no estoy, 169 mil millones, esos 169 mil millones realmente los va a manejar la instancia de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, que es como ese OCAT NARP que se creó, que tiene 7 representantes de las comunidades que van a decidir. Y adicionalmente hay unos recursos que no se sabe cuánto es el monto de lo que es la convocatoria de ambiente y desarrollo sostenible. Entonces, miremos lo que sí hay unos recursos, hay mayor gobernabilidad por parte de las comunidades. Sin embargo, mucho cuidado con el tema de la estructuración de proyectos. Ahí para mí ese es el talón de Aquiles. Cómo estructurar los proyectos por parte de las comunidades. En la parte final podemos hablar de eso, si le parece. Sí, le quería hacer una pregunta también a Idalmi, y es que para la instancia de decisión de comunidades negras aprueben un proyecto de inversión, ¿deberán ellos también estar en el plan de desarrollo municipal o cuál sería el tipo de plan que deben tener? Es de conformidad con el artículo 4 de la ley 2056, debe estar en concordancia con los planes de etnodesarrollo, los instrumentos de planeación de los consejos comunitarios, las organizaciones de base de comunidades negras y las instancias y expresiones organizativas. Es decir, es un proceso autónomo que tiene que dar cuenta precisamente de esos proyectos, de esas propuestas nuestras que tienen que ver con nuestro etnodesarrollo, con lo que nosotros consideramos que debe priorizarse en cuanto a la inversión. Todo el ciclo se cumple de manera autónoma con nosotros y es una de las grandes ventajas que logramos las comunidades étnicas en las concertaciones con el gobierno. Eduard, me gustaría también saber, muchos municipios afrocolombianos recibirían recursos por regalías por 2 vías, pero ¿cuáles serían específicamente? ¿Por ser pobres y por el capítulo de comunidades negras o cómo se maneja este tema? Sí, en eso tengo que hacer referencia a lo que planteó Diego ahora y que planteaba también un poco yo al principio, y es esa asignación o ese fondo de 169 mil millones de pesos que habilita la ley 2056 y a los cuales la población afro puede acceder. Existe también un monto muy similar para la población indígena y un poco más pequeño para la población rom. Eso queda establecido desde esa perspectiva. Es decir, esa es una de las vías por las cuales la población afro puede acceder al financiamiento de los proyectos que tengan que ver con su propio desarrollo. La otra vía tiene que ver con los recursos que terminan recibiendo los municipios más pobres a través de la asignación para la inversión local. Y eso para el caso del departamento del Cauca, pues reviste una importancia, merece una importancia que es necesario destacar, porque, digamos, los municipios afro, 10, 11 municipios como Guapi, como Timbiquí, Santander de Quilichao, Miranda, Buenos Aires, en general 10, 11 municipios que claramente tienen mayor población afro en el departamento. Esos municipios recibirían algo así como 22.700 millones de pesos que pudieran ser utilizados, deben ser utilizados en proyectos que tengan que ver con comunidades afro, con el mejoramiento de sus condiciones de vida. El reto está, un poco anticipándome al final de la discusión, tiene que ver con la calidad de los proyectos que se estructuran, que generen el impacto debido en las condiciones de vida de la gente. También es importante destacar que además de los recursos para la asignación de la inversión local, que para estos municipios,
los 10, 11 municipios que tienen mayoría de población afro en el departamento del Cauca y a los cuales les van a llegar estos 22.700 millones de pesos, 22.800 millones de pesos. También existen unos recursos de asignación local en temas ambientales, en los cuales de alguna manera también pueden participar a través de las organizaciones o de los consejos comunitarios, vinculándose a la discusión de dónde serían invertidos estos recursos. Y, digamos, para el caso de los 11 municipios a los que hago referencia, este valor alcanzaría los 3.600 millones de pesos. Entonces, la discusión ahí hay que dimensionarla muy bien porque pareciera por momentos que los 167.000 millones de pesos, 169.000 millones de pesos que existen que habilitó la 2056 parecieran ser muchos recursos, pero hay que tener en cuenta, digamos que eso beneficiaría al conjunto de la población afro en el país, que al principio de la intervención decía nuestra lideresa que no se correspondía con, digamos, la participación de la población afro en el total de la población colombiana. Y en el caso del departamento del Cauca, pues sí, efectivamente, una vía es el fondo que se habilitó, en el cual las comunidades pueden participar, y por otra vía son las asignaciones para la inversión local y las asignaciones para la inversión ambiental, en los cuales también pueden vincularse en la discusión del destino de estos recursos. Perfecto. Vanessa, Perfecto, les voy a Vanessa, por agradecer favor, me un regala minuto. medio Ya minuto, por estamos a favor, me punto de regalas. cerrar. Bueno, rapidito, Sí. pero déjeme le hago esta pregunta antes de que terminemos, porque me gustaría saber cuáles son los 3 principales retos que tienen en el término, lo que estipula la ley de regalías para las comunidades negras, pero no muy largo porque ya tenemos que terminar. Simplemente quiero precisar que uno son los recursos que van a la instancia étnicas, que son del orden de 147.000 millones de pesos, y otros son los recursos que están dispersos, en donde nosotros sí tenemos voto cuando se trata de proyectos nuestros, pero es un voto que realmente no cuenta frente a la mayoría. Entonces, ese está muy definido por otros sectores no étnicos, así estén dentro de municipios o departamentos llamados secos. Voy de una vez a tratar de responder la pregunta, Vanessa. Yo creo que a responder Sí. la última pregunta. Yo creo que el principal reto que nosotros tenemos como comunidades negras es superar la sectorización y poder desde la instancia, quienes queden en la instancia, poder dar una mirada de inclusión de toda la geografía nacional donde están las comunidades negras. Tiene razón el señor secretario de Planeación, no son grandísimos recursos si se tiene en cuenta que son para todo el país, y creo que ese es el primer reto. El segundo reto que tenemos es priorizar muy buenos proyectos que realmente lleguen a impactar ese avance en desarrollo social que nosotros como comunidades negras hemos padecido en este estado. Y el último es poder comunicar lo que hacemos, poder comunicarle a todas las comunidades que esto existe, que es un camino que tenemos que seguir fortaleciendo. Qué pena que me toque cortarlos, pero muchísimas gracias por esta conversación de interés público, y recuerden, nos vemos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche. ¡Feliz noche! ¡Qué cortada!